El día de hoy, mis amados hermanos, yo quisiera compartir con ustedes una porción de la Escritura que creo que es importante y quiero abordar un tema que para algunos de ustedes quizás sea un tanto novedoso, pero creo que es un tema sobre todo en este tiempo sumamente importante para nuestra vida. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de el día de Jehová y el día de Cristo. Es un tema que no es muy común, tal vez en las iglesias, pero vamos a tratar de enseñar un poco esta mañana, enseñar un poco la palabra del Señor. El día de Jehová o el día del Señor, que es más común que se le conozca con ese título. Usted quizá ha leído en su Biblia muchas veces esta expresión, el día del Señor. Por ejemplo, uno de los textos más conocidos es aquel que dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Bueno, esa expresión, el día del Señor, no está ahí nada más porque sí. El día del Señor, mis amados hermanos, comprende una serie de eventos proféticos que habrán de cumplirse al pie de la letra y que muchas veces entre la cristiandad se confunde con el día de Cristo. Y esto eh, hace que muchas veces el creyente tenga ideas un tanto confusas acerca de estos dos eventos o de estas dos doctrinas, si usted quiere llamarles así. De manera que hoy queremos, con la ayuda del Señor, y si ustedes nos tienen un poco de paciencia, tocar ese tema. Forma parte de una enseñanza bastante amplia, la cual no vamos a ver todo el día de hoy, pero estaremos hablando un poco, sobre todo, trataremos de aclarar estos dos puntos para que usted pueda tener una idea más clara de estas dos cosas de las que vamos a hablar hoy y sobre todo, y esto es lo más importante, que al conocer mejor la palabra del Señor, podamos nosotros reconocer los tiempos que nos toca vivir y que de esta manera la iglesia del Señor, el creyente, puede estar preparado o puede estar mejor preparado para enfrentar los días que tiene que vivir. Usted sabe que este tiempo ha sido un tiempo muy complicado. Este 2020 ha traído una serie de situaciones tremendas sobre la humanidad entera. Entonces, hoy más que nunca necesitamos, mis amados hermanos, fundar nuestra vida en la palabra de Dios. Amén. Por ello, les invito a que busque su Biblia y vamos a leer un versículo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Hágame favor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Espero que lo tenga a la vista. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Le voy a pedir que mantenga su Biblia ahí porque vamos a usar bastante la Biblia el día de hoy. A quienes nos acompañan a través de este video, cuando ustedes vean ese video, les invitamos por favor a que tomen su Biblia porque vamos a utilizarla bastante. Haga notas, marque incluso su Biblia para que pueda comprender mejor el tema que vamos a tratar hoy. El día de Jehová y el día de Cristo. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Como ladrón en la noche. Padre, que tu palabra sea clara en nuestro corazón. Cuando hablamos del día de Cristo y cuando hablamos del día de Jehová o el día del Señor, que quiero principalmente decirle esto antes de que abordemos el tema más a fondo, usted nunca debe confundir el día del Señor, como leemos aquí en el versículo 2 de 1 Tesalonicenses capítulo 5, nunca debe de confundir el día del Señor con el día de Cristo. Cuando la Biblia dice el día del Señor,
se refiere a una expresión que viene del antiguo pacto y que en el Antiguo Testamento conocemos como el día de Jehová. El día de Jehová. En el Nuevo Testamento, quisiera decirle muchas cosas sobre este tema porque tiene que ver con el nombre de Dios, pero no tenemos suficiente tiempo ni podemos salirnos del tema que queremos tratar hoy. Ya en otra ocasión lo haremos. El día del Señor tiene que ver con el antiguo pacto y es una expresión que tiene que ver directamente con la expresión antiguo testamentaria que es el día de Jehová. ¿Sí? Entonces, cada vez que usted lea en las epístolas de Pablo o con Pedro, o en todo el Nuevo Testamento, la expresión el día del Señor, esa expresión se está refiriendo a algo que está profetizado desde el Antiguo Testamento y que tiene que ver con un periodo de tiempo profético en el cual ocurrirán una serie de acontecimientos. El día del Señor o el día de Jehová es lo mismo. Amén. Cuando hablamos de el día de Cristo, hablamos de otra cosa. Y no podemos confundir, ni debemos nosotros interpretar el día del Señor como si estuviéramos hablando del día de Cristo. Son dos cosas distintas. Son dos lapsos de tiempo que, mire, voy a tratar de ser muy tranquilo aquí para que usted lo capte bien. El día del Señor o el día de Jehová y el día de Cristo son dos lapsos de tiempo. Por eso se les llama el día de, haciendo alusión a la cuestión del tiempo. No son días de 24 horas, ¿sí? Sino es un lapso de tiempo determinado en el cual van a ocurrir ciertos acontecimientos que están profetizados, que habrán de cumplirse durante ese periodo de tiempo específico. Amén. Ahora, estos dos lapsos de tiempo, aunque los acontecimientos que en ellos ocurren son distintos, son lapsos de tiempo que se superponen. Quiero decir, que ocurren en parte al mismo tiempo, pero no en el mismo lugar y tampoco con las mismas personas. ¿Queda claro? Dos lapsos de tiempo que se superponen o suceden al mismo tiempo, algunos de sus acontecimientos, pero no ocurren en el mismo lugar, ni ocurren con el mismo grupo de personas. El día del Señor o el día de Jehová y el día de Cristo. ¿Les queda claro esto, hermanos? Bueno, mire, recuerde que estamos enseñando y cuando estamos enseñando se vale preguntar. Así que si a usted le queda alguna duda, por favor levante su manita y hacemos una pausa para que quede claro todo y que usted pueda comprender esto perfectamente porque es de vital importancia para nuestra vida. Amén. Muy bien. Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 3. Aquí en Apocalipsis capítulo 3 encontramos un versículo que de algún modo resume, sintetiza en una forma muy hermosa estos dos eventos de los que estamos hablando hoy, el día de Jehová y el día de Cristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis 3, 10. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. A ver, en este versículo hay promesas. ¿Sí? Hay promesas dadas a la iglesia particularmente. Usted sabe que el capítulo 3 forma parte de los mensajes que el Señor resucitado le da a las 7 iglesias. ¿Sí? Entonces, este pasaje está directamente dirigido
a la iglesia de Jesucristo. Y en este versículo encontramos promesas que tienen que ver. Primero, note por favor que dice que estas promesas son para los que han guardado. ¿Cómo dice ahí? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿A qué le suena eso? Bueno, esto suena y debe sonar porque eso es para la iglesia, de que los creyentes que han vivido soportando con paciencia eso que dijo Jesús: si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, el mundo los va a aborrecer. Bueno, esos creyentes que han soportado con paciencia el aborrecimiento del mundo, esos creyentes que han soportado el sufrimiento, la pena, que han sufrido por ser cristianos, esos creyentes que han creído a las promesas de Dios y que las hemos esperado por años y que incluso muchos han muerto confiando y esperando ese tiempo de esas promesas, aquí a eso se está refiriendo. Primero, estas promesas son para los que han guardado la palabra de su paciencia. Y luego, las promesas, ¿cuáles son? Mire, por favor. Primero, dice, ¿te guardaré de qué? De la hora de la prueba. Note, por favor, que aquí está hablando de un tiempo de prueba, un tiempo específico, la hora de la prueba. ¿Ah? Y para los que han guardado la palabra de la paciencia del Señor, el Señor promete aquí a su iglesia verdadera que Él va a librar a esos de esa hora, de ese tiempo específico de prueba. Y luego en la segunda parte del verso dice que ha de venir sobre el mundo entero para probar ¿a quién? Muy bien. Ahora, note por favor que aquí tenemos otro grupo. Y ese otro grupo no va a ser librado de la hora de prueba. Pero también se menciona aquí el lugar específico donde va a suceder la prueba, ¿no es cierto? ¿Cómo dice? ¿Dónde? Al mundo entero, dice primero. Y luego dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, tenemos un tiempo específico de prueba y tenemos un lugar específico donde esto va a ocurrir. ¿Estamos? El lugar específico es el mundo entero. Así lo dice, ¿no? Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, fíjese bien, ¿cómo podemos, porque nos incluimos aquí en la promesa, cómo podemos ser librados de la prueba que va a ocurrir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? La única manera es que seamos sacados del mundo, ¿no es cierto? Pues eso es lo que dice aquí. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aquí, con este versículo que nos resume estas dos cosas, el día de Jehová y el día de Cristo, este versículo nos deja ver en una forma sintética, sintetizada, todas las cosas que tienen que ver con estas doctrinas, el día de Jehová y el día de Cristo. El día de Cristo está relacionado con las promesas a la iglesia, promesas de bendición. El día de Jehová está relacionado con las promesas de castigo, de prueba. ¿Lo comprende? Entonces, que no se le olvide, Apocalipsis 3:10, al final, espero que nos dé tiempo, vamos a volver a tocar este versículo. El día de Jehová, entonces, mis amados hermanos, será para los que serán probados sobre la tierra. El día de Cristo será para los que serán librados de la hora y del lugar de la prueba. Amén. Porque si la prueba va a ser sobre todo el mundo, sobre toda la tierra,
La única manera en que seamos librados de eso es que no estemos aquí. Por eso creemos firmemente, entre muchas otras razones, por supuesto, que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes de que inicie los eventos relacionados con el día de Jehová, que ahorita vamos a ampliar un poquito. Amén. ¿Queda claro? ¿Podemos continuar? Bueno, espero que así sea. El día de Jehová. Este estudio, mis amados hermanos, comprende 5 puntos, los cuales no vamos a ver en su totalidad hoy por cuestión de tiempo, pero el estudio completo comprende estos 5 puntos, se los voy a decir. El término día de Jehová, que ese vamos a hablar un poquito de él. Las citas bíblicas del Antiguo Testamento, que vamos solamente a ponérselas ahí rápido porque no podemos verlas todas, son muchísimas. Los eventos comprendidos en el día del Señor, o sea, todos los eventos que van a ocurrir, que eso no lo vamos a poder ver hoy. Luego, el tiempo comprendido en el día del Señor, que tampoco vamos a poder verlo hoy, eso se los voy a deber para una ocasión próxima, por cuestión de tiempo. Y número 5, las diferencias con el día de Cristo, que con esto vamos a concluir el estudio de hoy y espero que el Señor me ayude para poder aprovechar el tiempo. Amén. Así que entonces, mis amados hermanos, vamos primero. El término día de Jehová o día del Señor aparece en las siguientes citas o pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Espero que las alcance a ver, para que si quiere anotarlas, anótelas. Y si no, o tómele una foto, ¿verdad? Ya ahorita eso es lo más práctico, ¿no? Tomamos una foto y luego ya despacito podemos ver las citas. Además de estos 2 nombres, el día de Jehová o el día del Señor, escuche esto con atención. Además, aquel día, esa expresión, aquel día o el gran día, se encuentran más de 75 veces en el Antiguo Testamento. O sea, esta expresión, el día de Jehová o el día del Señor, también se menciona como aquel día o el gran día, ¿sí? Entre otras expresiones que ahorita espero podamos ver rápidamente. De manera que, hermanos, es importante que nosotros cuando leemos la Biblia, porque la leemos, ¿verdad? Ese amén estuvo muy raquítico. Necesitamos leer más la Escritura. Y déjeme decirle algo que yo he insistido por años en la iglesia y que seguramente usted puede decir, ay, pastor, otra vez. Pues sí, otra. Y muchas veces más tendremos que insistir. La Biblia no es para tenerla de adorno en la sala, ahí muy bonita, abierta en el Salmo 91. No, no, qué bueno que la tenga ahí. Pero mire, les recomiendo, cómprese una Biblia grandota. Si usted quiere tener ahí la Biblia y darle un lugar en su casa, en su sala, qué bueno, cómprese una grandota y póngala en un lugar especial bien bonito ahí. Pero que esa sea nada más para que esté ahí. Y usted tenga su Biblia de esa que se desgastan las hojas de tanto darle vuelta. Esa Biblia que no solamente leemos, sino que también estudiamos. La palabra del Señor tiene que ser escudriñada por la iglesia. Amén. Así que por favor, hermanos, la exhortación es no solo a leer su Biblia, sino a estudiar su Biblia. Ahora mire, con esta ventaja, el video va a quedar ahí en el canal de Bethesda Sabinas Hidalgo. Si a usted se le pasó algo, pues ahí, mire, nada más lo pone. Ya no tiene que hacer tantas fotos y tanta cosa. Ahorita llegando a casa, tranquilamente, después de comer, se sienta tranquila, se pone el clima y empieza a hacer sus apuntes y vuelve a repasar y toma notas y todo eso. Aproveche estas oportunidades. Entonces, el término día de Jehová o día del Señor tiene otras expresiones sinónimas, como el día, aquel día, el gran día, o por ejemplo hay una expresión que a mí me gusta mucho que dice el gran día del Dios Todopoderoso, se refiere a lo mismo. Son expresiones sinónimas de este lapso de tiempo
profético que habrá de cumplirse muy pronto. Amén. En el libro de Apocalipsis encontramos expresiones como la ira de Dios y la ira del Cordero para hacer referencia a acontecimientos que tienen que ver con este día. Hace poco estábamos hablando, ¿se acuerda de los que no se arrepintieron? Que fue el martes pasado, en el culto anterior. Y ahí veíamos precisamente que la gente en ese tiempo va a decir a los montes, a las peñas, cubridnos. Esta es la ira de Dios, la ira del Cordero. Bueno, esas expresiones, esos eventos son parte de los eventos que ocurrirán en el día de Jehová o en el día del Señor. Amén. Muy bien, vamos a avanzar para que a usted le quede claro. Quisiera que hiciéramos una lectura en Sofonías, así que por favor vaya al libro del profeta Sofonías, que es un capítulo, entre otros, que quisiera que viéramos. Este pasaje es un poquito amplio. Quisiera que alguien me ayudara a buscar Isaías 2:12 para leerlo posteriormente. Isaías 2:12. Ángel Abraham, por favor, búscame Isaías 2:12. Y Evaristo Pérez, me ayudas con Ezequiel 33, por favor. Y ahorita lo leemos después de leer Sofonías. En Sofonías capítulo 1, versículo 14, mis amados hermanos, encontramos lo siguiente. Cercano está el día grande de Jehová. Ve, yo no había dicho esta expresión específicamente, pero está hablando de lo mismo. El día grande de Jehová. Y luego, ¿qué más dice? Cercano y muy próximo. Y empieza a describir el carácter de ese día. Dice, es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Verso 15. Día de ira aquel día. Entonces, cada vez que usted encuentra la expresión el día de la ira, ¿a qué se está refiriendo? Al día del Señor, al día de Jehová. Amén. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Verso 16. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Verso 17. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos, ¿qué dice? Será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ay, qué pasaje, hermano. Quiero que piense por un momento en el profeta, en Sofonías, para escribir esto, hermano. ¿Qué sentiría cuando estaba recibiendo esa palabra, Sofonías? Es terrible esto, hermano. El día de Jehová está relacionado con castigo. El día de Jehová está relacionado con la prueba, con todas esas expresiones que acabamos de ver. Ira, enojo, nublado, amargura. Oiga, ¿qué es esto? No es otra cosa que el cumplimiento de los juicios de Dios. Y otra vez encontramos al final de este pasaje, en el versículo 8, que hará esto a todos los habitantes de la tierra. ¿Cómo podemos ser librados entonces de eso? No estando en la tierra. ¿Y cómo es que eso puede ocurrir? Bueno, a través del arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Solamente así la iglesia puede ser librada del día de Jehová y de todos los acontecimientos que lo componen. Amén. ¿Queda claro, hermanos?
A ver, Isaías 2:12, por favor, fuerte y claro. Amén. Aquí encontramos otra vez el día de Jehová. Y así hay muchas expresiones que son sinónimas. Entonces le repito, le insisto, por favor, disculpe que sea tan insistente, pero necesito que usted se le quede eso en su mente y en su corazón. Cada vez que usted lee en la Biblia una expresión como el día de Jehová, el día grande, el día de la ira, el día de nublado, el día de... son lo mismo, se están refiriendo al mismo periodo de tiempo. Evaristo, por favor, Ezequiel 33. Amén. Día de castigo. ¿Lo comprendemos, hermanos? El día de Jehová tiene que ver con que el Señor va a ejecutar su juicio contra el pecado del hombre. Amén. Y bendito sea el Señor que nosotros tenemos promesa de no estar aquí. Así que hoy más que nunca, iglesia, tenemos que agarrarnos de la mano del Señor. Tenemos que consagrar nuestra vida. Tenemos que buscar a Dios más que nunca porque esto, mis amados hermanos, está a punto de que empiecen a ocurrir todos estos acontecimientos. Muy bien, continuemos. El día de Jehová, o día del Señor, o día de la ira, también es llamado el día ¿de qué? De indignación. Isaías 26, 20 y 21. Para que usted, no vamos a ver las citas porque nos tardaríamos mucho, pero igual usted luego puede repasarlas. El día de prueba, Apocalipsis 3 días que ya leímos. El día de angustia, Jeremías 37 y Daniel 12:1. También es llamado día de angustia. Número 4, también es llamado día de tinieblas en Joel 2:2, en Amós 5:18. Allí se menciona de esa manera. También es conocido como día de destrucción según Daniel 9:27. También se conoce como día de trastorno en Isaías 24 del 1 al 4. Y finalmente, día de castigo, Isaías 24, 20 y 21. Mire, todas estas citas, las que les pusimos en la imagen anterior, más estas, más todas las que no pusimos, aparece, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento tantas veces y en el Nuevo Testamento tantas veces esta expresión que es necesario que nosotros, por consecuencia, le demos la importancia que requiere. Quiero decir, que tenemos que darnos cuenta, iglesia, que este tema es fundamental, puesto que el Señor lo repite una cantidad extraordinaria de ocasiones en toda la Escritura. Entonces es necesario que nosotros, la iglesia, podamos discernir, que podamos diferenciar y que podamos entender estas cosas para que estemos preparados, para que podamos tener afianzada nuestra fe en lo que el Señor ha hecho con nosotros, lo que está haciendo en nosotros y algo sumamente importante, que entendamos la urgencia de predicar el Evangelio de Cristo, que podamos comprender que es sumamente necesario hoy, más que nunca, que la iglesia predique el Evangelio, que lo predique con su vida y que lo predique con su boca, con su voz. Es, mi amado hermano, urgente que demos testimonio de todas estas cosas. Así que esa es la encomienda. Pasemos entonces al día de Cristo, porque el tiempo corre muy rápido. Hágame favor de buscar en su Biblia Filipenses capítulo 2. El día de Cristo. Podemos resumir el día de Jehová como día de castigo. Amén. El día de Cristo tiene un carácter muy distinto, muy diferente, y lo vamos a ver a continuación. Filipenses capítulo 2, verso 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo
yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Quién está escribiendo esto? El apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, la iglesia que algunos teólogos dicen que era la iglesia que más amaba, la congregación a la que Pablo le tenía un afecto especial, por muchas razones. Y les escribe diciendo, para que en el día de Cristo, y aquí, hermanos, insisto, tenemos que ver la diferencia y tenemos que aprender a diferenciar el día del Señor, el día de Jehová, tiene que ver con lo que ya expusimos. Pero cuando en la Escritura encontramos expresiones como esta, el día de Cristo y otras más, que se conoce este día también como el día de Jesucristo, como el día de nuestro Señor Jesucristo o el día del Señor Jesús, todas estas expresiones también se refieren a este episodio, a este lapso de tiempo específico llamado el día de Cristo. Amén. Entonces, el día de Cristo también es conocido como el día de Jesucristo, el día de nuestro Señor Jesucristo o el día del Señor Jesús. Estas expresiones las encontramos, vamos a ver las citas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 8. 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. 2 Corintios capítulo 1, versículo 14. Filipenses 1, 16 y Filipenses 2, 16, que acabamos de leer hace un momento. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 8, encontramos un término que ha causado, como les decía al principio, confusión en la mente de algunos. El término día de Cristo. Y vamos a ver estos pasajes. 1 Corintios 1, 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. ¿Cuándo? En el día de nuestro Señor Jesucristo. Mire usted, por favor, la diferencia de lo que se dice acerca del día de Jehová y de lo que se dice acerca del día de Cristo. ¿Sí? Vamos a ver los siguientes versículos y ahorita hacemos un breve resumen. 1 Corintios 5, 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En el día del Señor Jesús. Mire, aún aquí en 1 Corintios 5, 5, el apóstol Pablo está hablando de un caso de disciplina en la iglesia. Extremo. Que no podemos meternos a explicar ahorita todo eso, pero aún en un caso de disciplina extremo, como el caso que está mencionando Pablo aquí, se habla de salvación en el día del Señor Jesús. ¿Se fija? Un contraste total entre las citas que veíamos acerca del día de Jehová. 2 Corintios 1:14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. ¿Qué está diciendo el Pablo a la iglesia? Nosotros los ministros, dice, somos vuestra gloria. Y ustedes, la grey, son la nuestra. ¿Cuándo? Cuando tengamos que dar cuentas. Cuando tengamos que dar cuentas allá. ¿Se acuerda? Mire, hace poco subí una foto ahí al chat del WhatsApp de la iglesia. Andábamos preparando los aires, ahora que vamos a reanudar nuestras actividades en el templo. Y alguien comentó algo por ahí, le respondí y le dije, es que estamos preparando los aires para que las ovejas no tengan calor. Y alguien, no recuerdo, alguien dijo, ay, pastor, muchas gracias por ese amor que nos tiene. Entonces yo le dije, lo que pasa es que tengo que darle cuentas a papá. Tengo que darle cuentas al Señor. Ustedes, mis amados hermanos, son mi gloria. Serán mi gloria en el día del Señor Jesús. Cuando yo llegue allá y el Señor me pida cuentas,
Voy a decir, Señor, aquí están los que me diste. Por eso, oiga, ¿cómo sufrimos los pastores cuando hay ovejas? ¿Qué le digo? Ovejas que, ay, hermanos. Por eso dice la Escritura que seamos obedientes a los pastores, porque velan por vuestras almas y tendrán que dar cuenta delante del Señor. Así que, hermanos, yo sé que ustedes son muy obedientes. Yo le doy gracias a Dios por la vida de esta congregación, de verdad, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Pero bueno, ya sabe usted cómo son estas cosas. ¿Qué cita nos falta? Filipenses 1:6, que este versículo, hermano, a ver, que alguien lo lea fuerte y claro, por favor, para que no los vaya yo a dormir con mi tono de voz. Fuerte y claro. A ver, una mujer valiente que tenga voz de trompeta, levántese y dígalo, léalo fuerte y claro, por favor. Amén. Decía Pablo esto y yo, mis amados hermanos, al igual que el apóstol, estoy convencido, estoy persuadido, estoy seguro de que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo dice? Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Note por favor, el siguiente versículo ya lo leímos, 2:16 de Filipenses, fue el que leímos al principio. Pero note por favor que todos estos pasajes, cada vez que la Biblia nos habla del día de Cristo, o del día del Señor Jesucristo, o del día del Señor Jesús, se está refiriendo y siempre, invariablemente, siempre nos está hablando de bendición, ¿sí? De recompensa, de salvación. El día de Jehová nos está hablando siempre de castigo, de reprensión, de ira, de enojo. El día del Señor Jesucristo o el día de Cristo nos habla de recompensa, de vida, de salvación, de gloria. ¿Ve la diferencia? Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Esto es muy importante, mis amados hermanos, porque hoy hay mucha gente en las iglesias que sirve a Dios por miedo, que sirve a Dios por temor al castigo, porque no han entendido estas cosas y porque siguen pensando que ellos van a pasar por el día de Jehová. Y cada vez que leen pasajes como el que leíamos de Sofonías, oiga, se les va hasta el sueño. Créame, conozco casos de personas que no descansan día y noche, andan sirviendo al Señor, pero con una actitud equivocada. Y andan predicando y diciendo, aunque a veces no saben ni lo que dicen, pero ahí andan. ¿Por qué? Porque tienen miedo del castigo. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que servir al Señor por amor. Tenemos que servirle a Él con gratitud en nuestro corazón. Y para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas, necesitamos conocer la palabra de Dios. Dios no nos ha puesto para el día de la ira. Dios nos ha puesto para el día de salvación. La salvación que hemos recibido en Cristo Jesús es segura. El sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario fue perfecto. La sangre preciosa con la que Él nos compró es suficiente para pagar el precio de todos nuestros pecados. ¿Escuchó eso? Voltee con el que está a su lado y dígale, el Señor pagó con su sangre el precio de todos tus pecados. A ti que me estás viendo, el Señor Jesucristo pagó el precio por todos tus pecados. Ahora, es necesario arrepentirse, ¿eh? Porque no estamos predicando aquí la superfe. No, es que necesitamos que reconocer nuestra condición y volvernos al Señor arrepentidos. Encontrar así en el Señor la respuesta a nuestra necesidad, el perdón de nuestros pecados, la salvación de ese día de juicio que habrá de venir. Parece entonces, hermanos, que dos programas separados están a la vista cuando se usan estas dos expresiones, aunque no son dos periodos separados de tiempo, como ya lo expliqué.
¿Les ha quedado claro todo esto? Bueno, yo espero que sí. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, se resume la expectativa de estos 2 días. La expectativa de bendición para los santos de la iglesia en los eventos relacionados con el día de Cristo y la expectativa de juicio para el Israel incrédulo y las naciones que rechazaron al Mesías, que esto ocurrirá en el día del Señor. Amén. Entonces, los 3 grupos en los que se divide el género humano en la tierra desde la perspectiva de Dios, eso ya se lo sabe, ¿verdad? Se los hemos dicho muchas veces. ¿Cuáles son? La iglesia, los judíos y los gentiles. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Esos 3 grupos están aquí todos envueltos en estos 2 eventos. De manera que el día de juicio está relacionado con la expectativa del cumplimiento del castigo, del juicio por el pecado de los hombres que no se arrepintieron. Tanto el Israel que nunca se arrepiente, como los gentiles que nunca se arrepienten. Y el día de Cristo tiene la expectativa de bendición, de recompensa para aquellos que decidieron reconocer en Cristo Jesús al Mesías Salvador, al único Salvador del mundo. Por eso es indispensable que el hombre entienda esto. Dios no es malo que va a castigar porque está enojado. No, Dios es justo. Y por su justicia Él tiene que resarcir el daño que se hizo. Él tiene que castigar el pecado, porque si no sería injusto. Y entonces no podría ser Dios. Así, mis amados hermanos, nos encontramos con estas 2 partes de la profecía bíblica que son tan importantes. A continuación, quiero hacerles un resumen en una gráfica de estos 2 días para que usted pueda tener una idea de algunos de los eventos, puesto que no tocamos el tema de todos los eventos que van a ocurrir. En esta gráfica espero que podamos tener una idea de estas 2 cosas de las que hemos hablado el día de hoy. Primero, el día de Jehová. El día de Jehová, mis amados hermanos, iniciará, creemos, inmediatamente después del rapto o el arrebatamiento de la iglesia, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Una vez que la iglesia se va, ahora el Señor puede comenzar a derramar su juicio. ¿Por qué no puede hacerlo antes? Porque Él prometió, ¿verdad? Ahí está la promesa para los que creyeron. Y esa promesa es: los voy a librar de la hora y del lugar de la prueba. Entonces, se va a la iglesia y inicia el día de Jehová, el día de juicio, con todos los eventos subsiguientes. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? ¿Y hasta dónde va a durar este tiempo? Bueno, el día de Jehová comprende inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia y hasta antes de que ocurra lo que dice Apocalipsis 21, verso 1, el evento que conocemos como cielos nuevos y tierra nueva. ¿Se acuerda? Apocalipsis 21, 1, que dice Juan, ahí en el libro de Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no se halló lugar para el antiguo cielo. La antigua tierra ya no se halló lugar. Ahora hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, antes de que ese cielo nuevo y esa tierra nueva comiencen, el Señor tiene que limpiar todo esto. ¿Y cómo lo va a hacer? Juzgando y ejecutando la condena emitida para aquellos que no quisieron reconocer al Salvador. El día de Jehová, el día del castigo, comienza después del arrebatamiento y va a concluir justo antes de que el Señor haga los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Y qué va a pasar durante este tiempo? Bueno, ponemos una línea de tiempo para que usted tenga idea.
Después del arrebatamiento creemos, mis amados hermanos, que comienza lo que se conoce como la tribulación o la gran tribulación. ¿Sí? Después de eso, creemos que al terminar ese periodo de tiempo va a ocurrir lo que se conoce como la segunda venida de Cristo y que aquí en la tierra van a suceder cosas como el juicio de las naciones. A ver, les repito, después del rapto hasta antes de los cielos nuevos y la tierra nueva, va a comprender este periodo algunos eventos como la gran tribulación o la tribulación que nos dice Mateo 24-21, la segunda venida de Cristo que encontramos en Mateo 24, 29 al 31 y en Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 21, el juicio de las naciones que encontramos en Mateo 25, capítulo 25, versos 31 al 46. Luego va a también a comprender los 1000 años, el reino milenial de Cristo. Todo esto está dentro de este periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque después del reino milenial vendrá todavía otro juicio. Entonces, después del reino milenial va a concluir el programa de la resurrección con la segunda resurrección para que todos los muertos sean juzgados ante el trono blanco. Estos, los de la segunda resurrección, serán los muertos que nunca reconocieron a Jesús como Salvador y que están condenados a la muerte eterna, pero no han sido juzgados todavía hasta este tiempo. Serán levantados, recibirán juicio ante el trono blanco, según dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, y después serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Ese es el lapso y algunos de los acontecimientos que ocurrirán. ¿Qué más hay aquí? Bueno, aquí hay todo lo que tiene que ver con la manifestación del anticristo, todo lo que tiene que ver con la confederación de naciones que se van a unir para tratar de destruir a Jerusalén. Todas esas cosas son muchísimos eventos, hermano. Una gran parte de este estudio tiene que ver con el análisis de los acontecimientos que ocurrirán en el día de Jehová, o el día del Señor, o el día de la ira, o el día del juicio, o todas esas expresiones que ya les hemos mencionado. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ustedes son muy inteligentes porque yo no creo que sea tan bueno para explicar. Entonces, veamos ahora lo que tiene que ver con el día de Cristo, que les decía yo, son dos lapsos de tiempo que se superponen, pero que no ocurren en el mismo lugar. Porque el día de Jehová es un tiempo de prueba, de castigo sobre la tierra, para probar a los que moran sobre la tierra. En el caso del día de Cristo, inicia con el arrebatamiento de la iglesia, y esos acontecimientos, los acontecimientos que agrupa el día de Cristo, no van a ocurrir sobre la tierra. Estos van a ocurrir en el cielo. Por eso precisamente es que comienzan con el arrebatamiento de la iglesia, que es llevada al cielo, para llegar ante lo que conocemos como el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, verso 10. Ahí nos habla que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. La iglesia, una vez que sea arrebatada, se presentará. Ahora, ¿dónde va a estar ahora? Ya no está más en la tierra. No está más en la tierra. 1 Tesalonicenses 4, como ya dimos la cita, nos explica lo que ocurrirá. Luego el apóstol Pablo, en Apocalipsis capítulo 15, nos habla acerca de lo que ocurrirá en ese momento. Dice que vamos a ser transformados, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a recibir al Señor en el aire, estaremos para siempre con el Señor, dice en 1 Tesalonicenses. Y lo que sigue a continuación es esto que el propio apóstol Pablo, tanto en Romanos como en Corintios, nos dice acerca del tribunal de Cristo. Ese lugar donde la iglesia va a ser confrontada con su realidad. Pero como ya vimos, no es un día de castigo, es un día de bendición. El día de Jehová es de retribución por causa del pecado. El día de Cristo es un día de recompensa por causa del amor y del servicio fiel al Mesías príncipe, al Dios todopoderoso. De manera que la iglesia sube al cielo, es llevada al cielo, y lo primero que encontramos en el día de Cristo en el cielo, ya en el cielo,
es el tribunal de Cristo, donde cada creyente va a recibir su recompensa conforme a su labor. Conforme a su labor. Note, por favor, que la recompensa es conforme a la labor de cada quien. ¿Cómo servimos al Señor? No se trata solamente de cantidad, sino de calidad. ¿Cómo lo servimos? ¿Qué hicimos para el Señor y con qué actitud lo hicimos? ¿Cuántas cosas de las que hicimos creyendo que estábamos sirviendo al Señor, el Señor nos mandó a hacer? ¿Y cuántas las hicimos porque a nosotros nos gustaba hacerlas? Y bueno, esto ya tiene que ver con ese tiempo de examen para la recompensa, en el cual el Señor va a decir, bueno, tú hiciste esto y esto y esto, y algunos de nosotros vamos a decir, Señor, pero si yo hice esto, sí, pero lo hiciste porque a ti te gustaba. Eso no tiene recompensa. ¿Mm? Esto tiene recompensa porque esto fue lo que yo te mandé a hacer. Y aunque te costó, y aunque no te gustaba, y aunque te dolió, fuiste obediente a lo que yo te mandé. ¿Mm? Eso tiene recompensa. Inmediatamente después tenemos las bodas del Cordero. Y estos son los eventos que tienen que ver con el día de Cristo. Las bodas del Cordero, mis amados hermanos, ese día glorioso, ese evento maravilloso en el cual nos uniremos a nuestro amado. Las bodas del Cordero, la unión del esposo con la esposa, la unión eterna entre Cristo y su iglesia, con la consiguiente celebración. Oiga, eso va a ser un evento maravilloso. 7 años de fiesta con el Señor. 7 años gozándonos en su presencia. Mire que estamos aquí 20 minutos, 30 minutos adorando al Señor y cómo nos gozamos, ¿verdad? Y cómo disfrutamos de adorarle. Pues imagínense que estemos con el Señor. Imagínense que ya estemos allá en una condición perfecta, donde ya no nos va a preocupar que los frijoles estén quemando en casa. Ya no va a hacer falta que nos ocupemos y nos preocupemos. No habrá afán, no habrá tristeza, no habrá angustia, no habrá dolor. Las mujeres ya no van a tener que preocuparse porque si están gordas o están flacas. Los hombres ya no van a tener problema que si tienen músculos o que si no tienen músculos. No, todo eso se acabó. Ya no vas a tener que mortificarte porque no tienes para pagar el recibo de la luz. Ya no vas a tener ninguna preocupación, ningún afán. Todo será, mi amado hermano, perfecto en la presencia del Señor. Y eso es lo que nos está esperando, iglesia. Eso es lo que el Señor tiene preparado para los que han creído en Él. Esto es el día de Cristo, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni dolor, ni clamor. Por eso, mi amado hermano, si hoy tenemos que padecer por un corto tiempo, gocémonos en la prueba. Démosle la gloria al Señor en la batalla, en la lucha, porque la recompensa es grande. Porque lo que el Señor tiene preparado para nosotros es maravilloso. Después de las bodas del Cordero, regresamos con Cristo en su segunda venida para reinar con Él por toda la eternidad. Así, mis amados hermanos, la diferencia entre el día de Jehová o el día del Señor y el día de Cristo, para los que han creído, un tiempo, el día de Cristo, de gran bendición, de disfrute eterno, un tiempo de gloria, de recompensa. Pero hoy, lo que dice Filipenses 1, estoy convencido, dice Pablo, persuadido del que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí, mis amados hermanos, es en lo que nos encontramos ahora. Hoy, la obra que comenzó Cristo en tu vida, la está perfeccionando todos los días. Cada vez que tienes que enfrentar una batalla, cada vez que te ves confrontado, confrontada con tu mal carácter, cada vez que viene la tristeza a querer agobiarte, a querer hacer presa de ti, cada vez que tu carácter es puesto a prueba, el Señor está forjando en ti
El Señor está trabajando en ti. El Señor sigue perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. Y eso terminará en el día de Cristo. ¿Se pone de pie? Vamos a orar, por favor. Le invito a que cierre sus ojos y piense por un momento en esa obra maravillosa que el Señor está haciendo en su vida. Tal vez alguno de nosotros hemos pasado por pruebas tan difíciles. Seguramente cada uno de nosotros nos encontramos muchas veces con que la prueba de nuestra fe parece que nos hace desmayar. A veces nos sentimos solos. A veces pareciera que el Señor no nos escucha. Yo quiero decirte, iglesia, que eso ocurre precisamente porque el Señor está perfeccionando su obra en ti. Y seguramente si nosotros clamáramos al Señor diciéndole acerca de nuestras angustias, el Señor nos diría como al apóstol Pablo, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amado Padre, te doy gracias esta mañana. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Qué deleite es, Señor, para nosotros estar en tu presencia. El saber y reconocer de los pensamientos de paz que tienes para nosotros por la gracia de tu Hijo, por el sacrificio perfecto, por la sangre vertida en la cruz. Hoy, Señor, queremos levantar nuestras manos y nuestro corazón ante tu presencia. Y queremos adorarte, Señor, y darte gracias por esta esperanza gloriosa que has traído a nuestro corazón. Porque ciertamente, Señor, ninguno de nosotros merecíamos más que la muerte por causa de nuestro pecado, de nuestra obstinación, de nuestra rebelión. Pero tú nos amaste y en Cristo Jesús manifestaste tu amor para salvarnos, para perdonarnos, para darnos una nueva vida. Permite, Señor, que en el corazón de tu iglesia pueda levantarse la esperanza, pueda fortalecerse el anhelo, Señor, por servirte, reconociendo que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta ese día glorioso que esperamos, Señor, con gran anhelo, ese día glorioso en el cual estaremos contigo y contemplaremos tu hermosura. Señor, fortalece la vida de tu iglesia. Fortalece la fe de cada uno de nosotros. Y ayúdanos para que podamos ser fieles, Señor, durante este tiempo en el cual estamos siendo perfeccionados. Que cada día podamos nosotros menguar para que tú crezcas. Que cada día estemos dispuestos a rendirnos a ti, para que tú te veas reflejado en nosotros, para que nuestro carácter, nuestras malas actitudes queden eclipsadas por tu gloria, por tu bondad, por tu misericordia. Fortalece, Señor, a estos mis hermanos que están en la batalla, en la lucha. Que su corazón se fortalezca, que su espíritu, Señor, se renueve esta mañana y que podamos salir de este lugar con nuestra frente en alto, llenos de esa fortaleza que solo tú puedes darnos, listos para continuar en la batalla, para seguir sirviéndote a ti, Señor, para darte la gloria. Y aquellos
hermanos, amigos que nos ven a través de este video, Señor, toca sus vidas, que ellos puedan reconocer su condición, que puedan volverse a ti, que puedan vivir también para tu gloria. Te doy gracias, Señor. Te alabo y te bendigo por tu fidelidad, por tu misericordia. Te adoro, Señor.